Un millonario ve a un niño de la calle salvando a un hombre que se ahogaba en el lago del Parque Ecológico de Puebla y lo que descubre cambia todo. Mientras familias adineradas disfrutaban de lujosos picnics bajo la sombra de árboles centenarios, se desarrollaba un drama humano que revelaría la verdadera naturaleza de las personas de la forma más cruda e impactante. Antes de continuar la historia, me gustaría pedirte que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a siempre tener una historia emocionante por aquí y no te pierdes nuestras historias. No olvides también contarme en los comentarios desde dónde estás viendo. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El sol abrasador de julio convertía Puebla en un horno ardiente, cuando el destino decidió entrelazar dos vidas de manera irreversible. Emilio Mendoza ajustó sus lentes de sol italianos mientras observaba la escena típica de fin de semana en el parque ecológico. Familias acomodadas esparcidas por los césped perfectos, niños bien vestidos jugando bajo la supervisión de nanas, ejecutivos relajándose en sillas plegables importadas. Como uno de los magnates de la construcción más influyentes de la región, Emilio conocía personalmente a la mitad de esas personas, pero prefería mantener distancia, saboreando algunos momentos raros de soledad en medio de la multitud. Sus 52 años habían sido dedicados integralmente a los negocios. La empresa que heredó de su padre se había transformado en un imperio de la construcción, con desarrollos inmobiliarios que se extendían por toda la zona metropolitana y contratos millonarios con el gobierno estatal. Pero el éxito financiero había venido acompañado de un vacío emocional creciente. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos, nunca había permitido que alguien se acercara lo suficiente para conocer al hombre detrás de la fachada empresarial. En ese momento, mientras bebía agua mineral europea directo de la botella, Emilio se cuestionaba sobre el sentido real de su existencia. Tenía dinero suficiente para comprar cualquier cosa que deseara, pero no podía comprar la única cosa que realmente importaba: propósito. La sensación de vacío lo acompañaba constantemente, como una sombra que crecía proporcionalmente al tamaño de su cuenta bancaria. Fue entonces cuando el grito desesperado cortó el aire como una sirena de emergencia. A pocos metros de la orilla, un hombre de mediana edad se debatía en las aguas oscuras del lago artificial, claramente en pánico. Sus brazos golpeaban la superficie de forma descoordinada, mientras la cabeza aparecía y desaparecía en una lucha desesperada contra el ahogamiento. El traje caro que vestía se había convertido en un peso mortal, jalándolo hacia abajo con cada intento frustrado de mantenerse a flote. La reacción de los presentes fue lo que más impactó a Emilio. Más de 20 adultos se aglomeraron en la orilla, pero ninguno hizo movimiento para entrar al agua. Algunos sacaron celulares de última generación para filmar la tragedia en desarrollo. Otros gritaban instrucciones inútiles al hombre que se ahogaba, y unos pocos llamaban a los paramédicos con una calma perturbadora. Todos parecían esperar que otra persona tomara la actitud que ellos mismos no tenían valor de tomar. «Alguien tiene que hacer algo», gritó una mujer de vestido floreado, pero permaneció inmóvil en su posición segura. «Los paramédicos ya vienen. Llegan en 15 minutos», informó un hombre de bermudas a rayas, como si 15 minutos no fueran una eternidad para alguien ahogándose. Emilio sintió el estómago revolverse ante la hipocresía colectiva. Ahí estaban personas educadas, exitosas, que se decían cristianas y caritativas, pero que no podían ensuciarse sus ropas caras para salvar una vida humana. Él mismo comenzó a levantarse de la silla, preparándose para quitarse la camisa polo de marca y zambullirse en el lago, cuando una figura inesperada apareció corriendo entre los árboles. Un niño esquelético, de aparentemente 12 años, emergió de las sombras donde recolectaba latas desechadas por los visitantes del parque. Sus pies descalzos y callosos volaron sobre el césped mientras sus manos temblorosas arrancaban una camiseta gastada que más parecía un trapo. El cuerpo delgado revelado era un mapa de pequeñas cicatrices y rasguños, cada marca contando una historia de supervivencia en las calles que ningún niño debería conocer. Sin dudar ni un segundo, sin calcular riesgos o consecuencias, el niño se lanzó al agua fría.
Era obvio que no sabía nadar bien. Sus movimientos eran torpes y desesperados, pero eso no le impidió luchar contra la corriente artificial del lago para alcanzar al hombre en pánico. Emilio observó, hipnotizado, mientras esa criatura frágil arriesgaba su propia vida por un completo extraño, haciendo exactamente lo que más de 20 adultos no habían tenido valor de hacer. El rescate duró apenas unos minutos que parecieron horas. El niño logró agarrar al hombre por los hombros y con una fuerza sorprendente para su tamaño, comenzó a arrastrarlo hacia la orilla. Varias veces, ambos desaparecieron bajo la superficie y Emilio tuvo la certeza de que presenciaría una doble tragedia. Pero siempre reaparecían, con el niño determinado a no rendirse en su misión imposible. Finalmente, cuando llegaron cerca de la orilla, algunos hombres se dignaron a entrar al agua hasta las rodillas para ayudar a sacarlos a tierra firme. El hombre salvado escupía agua y jadeaba desesperadamente, pero estaba vivo. El niño se desplomó en el césped, temblando de frío y agotamiento, los labios azulados por el esfuerzo sobrehumano que acababa de realizar. Mientras todos rodeaban al hombre salvado, ofreciéndole toallas y agua, Emilio se dirigió al verdadero héroe de la situación. El niño estaba sentado solo, abrazando las rodillas delgadas contra el pecho, observando el movimiento alrededor con ojos grandes y expresivos que contenían una sabiduría prematura y melancólica. «¿Cómo te llamas, campeón?», preguntó Emilio, arrodillándose a su lado y ofreciéndole su propia toalla. «Mateo», respondió el niño con una voz ronca, aún afectada por el esfuerzo físico. «¿Qué edad tienes, Mateo?» «12 años, señor». «¿Y dónde están tus papás?». El niño desvió la mirada, fijando la vista en el lago donde acababa de realizar su acto heroico. «No tengo papás, señor. Vivo debajo del puente de la México-Puebla, cerca del centro». Emilio sintió algo removerse profundamente en su pecho, una emoción que no experimentaba desde hacía décadas. Ahí estaba un niño que no poseía absolutamente nada, ni familia, ni casa, ni siquiera ropa adecuada, pero que había demostrado más valor y humanidad que todas esas personas privilegiadas reunidas. Era como si el universo hubiera puesto ante él un espejo que reflejaba todo lo que faltaba en su vida: propósito, valor, compasión genuina. «Mateo», dijo Emilio después de una pausa larga, «¿qué tal si vinieras a vivir conmigo? Tengo una casa grande y vacía, y creo que podemos ayudarnos mutuamente». El niño lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza que partió el corazón del empresario. «¿Habla en serio, señor?». «Nunca he hablado más en serio en mi vida». En ese momento, mientras los dos se miraban a los ojos, algo fundamental cambió en el universo. Dos almas solitarias se reconocieron y decidieron instintivamente que no necesitaban estar más solas. El viaje hasta la residencia de Emilio en la zona exclusiva de La Paz transcurrió en silencio contemplativo. Mateo estaba recargado en la ventana del Mercedes negro, observando con ojos muy abiertos las casas cada vez más grandes y lujosas que aparecían a lo largo del camino. Nunca había imaginado que la gente realmente viviera en lugares tan grandiosos. Para él, residencias así existían solo en las telenovelas que a veces lograba ver a través de los escaparates de las tiendas de electrónicos en el centro de la ciudad. Emilio observaba discretamente las reacciones del niño por el espejo retrovisor, sintiendo una mezcla extraña de nerviosismo y expectativa. Por primera vez en décadas, estaba a punto de compartir su espacio personal con otra persona, y esa persona era un niño que había crecido en circunstancias completamente opuestas a las suyas. ¿Cómo sería la reacción de Mateo al ver el exceso de lujo que caracterizaba su vida? ¿Cómo sería para él dormir en una cama real después de meses en el piso frío debajo de un puente? La residencia surgió majestuosa detrás de los portones automáticos de hierro forjado. 3 pisos de arquitectura neoclásica mexicana, jardines meticulosamente cuidados, una alberca olímpica que brillaba bajo el sol de la tarde, cochera para 6 autos y espacios suficientes para albergar a una familia de 20 personas. Mateo salió del auto como si estuviera pisando territorio sagrado, temeroso de tocar cualquier cosa que pudiera romperse. «Bienvenido a tu nueva casa», dijo Emilio, y las palabras sonaron extrañas hasta para él mismo.
Hacía cuántos años no pronunciaba la palabra casa con ese tono afectuoso. Doña Esperanza apareció en la puerta principal antes de que llegaran a la entrada. La ama de llaves de 50 años, con cabello canoso siempre recogido en un chongo impecable y una sonrisa maternal permanente, trabajaba para Emilio hacía 15 años y conocía cada uno de sus humores y manías. Pero nunca lo había visto llegar a casa acompañado de un niño, especialmente un niño con esa apariencia claramente necesitada. «Doña Esperanza», dijo Emilio, «este es Mateo. Va a vivir con nosotros a partir de hoy». La mujer miró del patrón al niño y de vuelta al patrón, procesando la información sorprendente. En todos los años de trabajo, Emilio nunca había demostrado interés por niños o por cualquier tipo de vida familiar. Pero había algo en su postura, una dulzura inédita en la mirada, que le hizo entender inmediatamente que aquello no era una decisión impulsiva o temporal. «Bienvenido, Mateo», dijo ella con la voz cariñosa que había guardado para el hijo que perdiera hace 20 años. «Debes tener hambre. ¿Qué tal si nos damos un baño bien rico y después hacemos una merienda especial?» El niño asintió tímidamente, aún sin creer completamente que aquello fuera real. Doña Esperanza lo condujo por el interior de la residencia, mostrándole las habitaciones principales mientras explicaba dónde estaba cada cosa. Mateo caminaba como si estuviera en una catedral, con miedo de hacer ruido o dejar cualquier marca de su presencia. El cuarto que sería suyo quedaba en el segundo piso, con vista al jardín y la alberca. Era más grande que muchos departamentos que conocía, con una cama king size que parecía una cancha de fútbol, un vestidor del tamaño de un cuarto común y un baño privado con tina y regadera separadas. Mateo se quedó parado en el centro del ambiente, girando lentamente para absorber cada detalle. «¿Todo esto es mío?», preguntó con una voz casi inaudible. «Todo esto es tuyo», confirmó Emilio desde la puerta, observando la reacción del niño con un apretón en el pecho. El baño fue una experiencia transformadora. Mateo nunca había tomado un baño en tina con agua caliente abundante, champú aromático y toallas suaves. Doña Esperanza había separado ropa limpia, unos shorts y una playera que Emilio había comprado años atrás en un momento de impulso y nunca había usado. Le quedaron un poco grandes al niño, pero era la primera vez en meses que vestía algo verdaderamente limpio y sin remiendos. La cena fue servida en el comedor formal, una mesa de caoba para 12 personas, iluminada por una lámpara de cristal. Mateo comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera la última comida de su vida. Emilio observaba cada movimiento, percatándose de cómo el niño masticaba cuidadosamente, cómo bebía pequeños sorbos de jugo, cómo se limpiaba la boca con la servilleta después de cada bocado. Eran gestos de alguien que conocía el hambre y no desperdiciaba nada. «Mateo», dijo Emilio cuando terminaron de comer, «mañana vamos a conseguir tu inscripción en una escuela. ¿Sabes leer y escribir?» «Sé un poquito, señor. Aprendí solo viendo letreros y periódicos viejos. Nunca fui mucho tiempo a la escuela». «No te preocupes. Vamos a contratar una maestra particular para que te pongas al corriente. Y después, escogemos la mejor escuela de la ciudad». El niño lo miró con esos ojos grandes que parecían albergar toda la tristeza y toda la esperanza del mundo. «¿Por qué está haciendo esto por mí, señor? Yo no soy nada especial». Emilio sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño de 12 años que había cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre la vida en cuestión de horas? ¿Cómo decirle que su acto de valor en el lago había despertado en él sentimientos paternales que ni sabía que poseía? «Eres más especial de lo que imaginas, Mateo. Hoy me enseñaste lo que es verdadero valor. Ahora quiero devolverte el favor, dándote todas las oportunidades que mereces». En esa primera noche, Mateo tardó horas en lograr dormirse en la cama suave. Estaba acostumbrado a superficies duras y ruidos constantes de la calle. El silencio de la residencia y el confort de la cama eran lujos tan extremos que llegaban a ser incómodos. Varias veces se levantó para verificar si realmente estaba ahí, si no era solo un sueño elaborado de su subconsciente hambriento. Emilio también pasó la noche despierto, sentado en la terraza de su cuarto, observando las luces de la ciudad. Por primera vez en décadas,
Sentía que su vida tenía dirección clara. Cuidaría de Mateo como el hijo que nunca había tenido. Le daría educación, amor y todas las oportunidades que el dinero pudiera proporcionar. Era un propósito noble y claro, algo que daba sentido a toda su riqueza acumulada. Las primeras semanas de convivencia se revelaron como un descubrimiento mutuo extraordinario. Mateo despertaba todos los días a las 6 de la mañana, aún condicionado por la vida en las calles, donde despertar temprano significaba supervivencia, y bajaba a la cocina donde encontraba a doña Esperanza preparando el desayuno. La mujer se había encariñado instantáneamente con el niño, viendo en él una oportunidad de ejercer nuevamente el instinto maternal que había mantenido reprimido por tantos años. «Buenos días, mi angelito», le decía todas las mañanas, acariciando los cabellos rebeldes de Mateo. «¿Dormiste bien?». El niño siempre respondía con una sonrisa tímida y un movimiento de cabeza afirmativo. Aún no lograba creer completamente que toda esa abundancia fuera real y permanente. Durante las comidas, observaba discretamente a Emilio, tratando de descifrar sus expresiones y humores, como si necesitara estar siempre listo para partir en caso de que algo cambiara. Emilio, por su parte, descubría diariamente aspectos fascinantes de la personalidad de Mateo. El niño demostraba una inteligencia aguda y una curiosidad insaciable, sobre todo a su alrededor. Hacía preguntas sobre el funcionamiento de los electrodomésticos, sobre los cuadros en las paredes, sobre las plantas del jardín, sobre los negocios de Emilio. Era una mente hambrienta de conocimiento que había sido privada de estímulos educacionales adecuados. «Señor Emilio», preguntó Mateo una mañana mientras desayunaban juntos, «¿cómo consiguió tanto dinero?». Era una pregunta directa e inocente que hizo a Emilio reflexionar sobre su trayectoria de vida desde una perspectiva completamente nueva. «Trabajé mucho, Mateo, muchísimo. A veces trabajo 12, 14 horas al día. ¿Y vale la pena?». La pregunta simple golpeó a Emilio como un puñetazo en el estómago. ¿Vale la pena? Hasta 3 semanas atrás habría respondido automáticamente que sí. Ahora, mirando a ese niño que había arriesgado la vida por un extraño sin esperar nada a cambio, la respuesta no parecía tan obvia. «Está valiendo la pena ahora», respondió honestamente, «porque ahora tengo a alguien importante con quien compartir todo esto». Fue contratada una maestra particular, profesora Elena, una pedagoga experimentada y paciente que rápidamente se dio cuenta de que estaba lidiando con un niño excepcionalmente inteligente. Mateo absorbía conocimiento como una esponja, compensando años de retraso educacional con una dedicación impresionante. «Este niño tiene un potencial extraordinario», le reportó a Emilio después de la primera semana. «Con estímulo adecuado, puede alcanzar cualquier objetivo académico que desee». Las tardes se dedicaban al ocio, algo completamente nuevo en la vida de Mateo. Emilio había mandado instalar una canasta de básquetbol al lado de la alberca y descubierto que el niño tenía talento natural para los deportes. Jugaban juntos cuando Emilio regresaba del trabajo, y esos momentos se volvieron los más preciosos del día para ambos. «¿Ya pensaste en qué quieres ser cuando seas grande?», preguntó Emilio en una de esas tardes deportivas. Mateo dejó de driblar la pelota y se quedó pensativo. «Quiero ayudar a niños como yo, que no tienen familia ni lugar donde vivir». La respuesta simple y sincera tocó profundamente a Emilio. Aun habiendo encontrado confort y seguridad, Mateo no había olvidado de dónde venía, ni a los otros niños que continuaban en las calles. «Entonces vamos a trabajar para que puedas hacerlo de la mejor manera posible», prometió Emilio. Las noches eran reservadas para conversaciones en el jardín, donde Mateo contaba historias de su vida en las calles que a veces hacían llorar secretamente a Emilio. El niño hablaba sobre noches frías durmiendo bajo marquesinas, sobre el hambre constante, sobre otros niños de la calle que había conocido y perdido a lo largo de los años. Pero también hablaba sobre pequeños actos de bondad que había presenciado, sobre personas simples que compartían lo poco que tenían, sobre la solidaridad que existía entre los excluidos. Don Manuel, que vende frutas en el mercado, siempre guardaba las frutas magulladas para dárnoslas al final del día, contaba Mateo. Decía que todos merecían comer algo dulce de vez en cuando.
Esas historias le enseñaban a Emilio más sobre humanidad que todos sus años de éxito empresarial. Se daba cuenta de que había vivido en una burbuja de privilegiados, completamente desconectado de la realidad de millones de mexicanos. Mateo estaba siendo su maestro, tanto como él estaba siendo el maestro del niño. La primera ida al centro comercial para comprar ropa adecuada fue una aventura memorable. Mateo se quedó paralizado ante la vastedad del centro comercial, con sus tiendas brillantes y multitudes bien vestidas. Emilio se dio cuenta de que el niño se sentía intimidado y fuera de lugar. Entonces, adoptó un enfoque gradual, visitando solo algunas tiendas y permitiendo que Mateo escogiera las piezas que más le gustaban. «Puedes escoger todas las que quieras», dijo Emilio en la tienda de ropa infantil. «Pero esto debe costar muy caro», protestó Mateo, tocando delicadamente una playera de marca. «Mateo, escucha bien lo que te voy a decir», dijo Emilio arrodillándose para quedar a la altura del niño. «Ahora eres mi hijo, y los papás cuidan a sus hijos. No quiero que te preocupes más por el dinero, ¿está bien?». Era la primera vez que Emilio usaba la palabra hijo en relación a Mateo, y ambos sintieron el peso emocional del momento. El niño abrazó al empresario ahí mismo, en medio de la tienda, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. «Gracias por elegirme», susurró Mateo al oído de Emilio. «Gracias por dejarme elegirte», respondió Emilio, con la voz quebrada. Esa noche, Emilio tomó una decisión definitiva. Llamó al licenciado Rafael Herrera, el mejor abogado especializado en derecho familiar de la región, y programó una cita para discutir el proceso de adopción legal de Mateo. Quería que todo fuera oficializado, que el niño tuviera todos los derechos de un hijo legítimo. Pero Emilio no sabía que esa decisión de formalizar la adopción despertaría la atención de personas que preferían que su vida continuara solitaria y sin herederos. Ni imaginaba que alguien ya estaba observando su nueva rutina familiar con interés siniestro, planeando usar su felicidad recién encontrada como arma contra él. Por ahora, había solo un padre y un hijo aprendiendo a ser familia, descubriendo que el amor no depende de lazos sanguíneos, sino de decisiones diarias de cuidado y dedicación mutua. El despacho del licenciado Rafael Herrera se ubicaba en el centro histórico de Puebla, ocupando todo el sexto piso de un edificio colonial que reflejaba el sol matutino como un faro de cantera rosa y hierro forjado. Emilio llegó puntualmente a las 10 de la mañana, acompañado de Mateo, que vestía por primera vez uno de los trajes infantiles que habían comprado la semana anterior. El niño se sentía incómodo con la ropa formal, pero Emilio le había explicado que esa reunión era especial y merecía una presentación adecuada. El licenciado Rafael era un hombre de 45 años, cabello canoso perfectamente peinado y una reputación impecable en el campo del derecho infantil. Había conducido cientos de procesos de adopción a lo largo de su carrera y había desarrollado un instinto agudo para distinguir motivaciones genuinas de caprichos pasajeros de adultos ricos. «Señor Mendoza», dijo el abogado después de los saludos iniciales, «explíqueme exactamente cómo conoció a Mateo y por qué decidió adoptarlo». Emilio contó detalladamente el episodio del lago, enfatizando el valor extraordinario que Mateo había demostrado al salvar a un desconocido. Describió también las semanas de convivencia, el progreso académico del niño y la conexión emocional que se había establecido entre ellos. «Licenciado», concluyó Emilio, «sé que puede parecer precipitado para quien mira desde afuera, pero puedo garantizar que nunca he tenido tanta certeza sobre nada en mi vida. Mateo no es solo un niño al que estoy ayudando, es el hijo que no sabía que estaba buscando». El licenciado Rafael observó a Mateo durante todo el relato de Emilio. El niño permaneció callado y atento, respondiendo a las preguntas directas con honestidad conmovedora. Era obvio que existía un vínculo genuino entre los dos, pero el abogado también sabía que procesos de adopción involucrando hombres solteros muy ricos siempre despertaban sospechas y cuestionamientos. «Mateo», dijo el licenciado Rafael, dirigiéndose directamente al niño, «¿quieres que el señor Emilio te adopte?». «Sí, quiero, señor», respondió Mateo sin vacilar. «Él me trata como un papá de verdad. Nunca nadie me había cuidado así. Y si alguien viniera a preguntarte sobre tu vida en la casa del señor Emilio,
¿qué le responderías? Le diría la verdad, que me dio una familia, me enseñó a leer bien, me compra ropa y comida y que soy muy feliz. La sinceridad simple y directa de Mateo impresionó al abogado. Era imposible no percibir la autenticidad de los sentimientos involucrados. Muy bien, dijo el licenciado Rafael volviéndose hacia Emilio. Voy a ser franco con usted. Su caso tiene todos los elementos para ser exitoso. Motivación genuina, recursos adecuados, relación ya establecida. Pero también tiene algunos factores que pueden complicar el proceso. ¿Qué factores?, preguntó Emilio sintiendo una primera punzada de preocupación. Primero, usted es soltero y muy rico. Eso automáticamente despierta sospechas en algunos sectores del Poder Judicial y de los órganos de protección infantil. Segundo, la adopción ocurrió de forma no convencional. Usted llevó a Mateo a casa antes de iniciar cualquier proceso legal. El licenciado Rafael explicó que sería necesaria una serie de evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, entrevistas separadas con ambos y un periodo de estancia de convivencia que podría durar hasta 2 años. El proceso puede ser largo e invasivo, alertó. Tendrán que responder preguntas íntimas, recibir trabajadores sociales en casa, pasar por escrutinio detallado de sus vidas. ¿Están preparados para eso? Emilio miró a Mateo, que asintió determinadamente. Estamos preparados para cualquier cosa, licenciado. Queremos hacer todo de forma legal y transparente. En los días siguientes, el licenciado Rafael comenzó a preparar la documentación inicial. Solicitó certificados, dictámenes médicos, comprobantes de ingresos, referencias personales y profesionales. Emilio proporcionó todo prontamente, ansioso por oficializar la situación que ya se sentía natural en sus vidas. La primera trabajadora social, licenciada Patricia Morales, llegó a la residencia un jueves por la tarde. Era una mujer de 50 años, con una mirada investigativa que parecía capaz de detectar mentiras a kilómetros de distancia. Pasó 3 horas en la casa inspeccionando cada habitación, haciendo preguntas detalladas sobre la rutina familiar y observando discretamente la interacción entre Emilio y Mateo. ¿Mateo duerme en cuarto separado?, preguntó, como si la respuesta fuera fundamental para su evaluación. Por supuesto, respondió Emilio ligeramente ofendido por la implicación. ¿Tiene su propio cuarto con baño privado? ¿Y tienen actividades físicas juntos? Jugamos básquetbol en la alberca, nadamos, a veces corremos en el jardín. ¿Por qué? La licenciada Patricia anotó todo en su libreta, manteniendo una expresión neutra que no revelaba sus impresiones. Mateo fue entrevistado separadamente por casi 1 hora. La trabajadora social le hizo preguntas sobre su rutina, sus sentimientos hacia Emilio, su vida anterior en las calles y sus planes para el futuro. El niño respondió con la honestidad que le era característica, pero Emilio notó que se quedó perturbado con algunas preguntas más invasivas. Hizo preguntas raras, comentó Mateo después de que la licenciada Patricia se fuera. Como si usted fuera una persona mala. Pero usted no es malo, ¿verdad? No soy, Mateo. Esas preguntas son parte del proceso. Ellos tienen que asegurarse de que estés seguro y feliz. La segunda visita ocurrió sin aviso previo, una mañana de sábado. La licenciada Patricia quería observar a la familia en su rutina natural, sin preparación o actuación. Encontró a Emilio y Mateo en la cocina, preparando hot cakes juntos mientras doña Esperanza organizaba la despensa. La escena doméstica y cariñosa era exactamente lo que esperaba ver en una familia genuina. ¿Siempre cocinan juntos los sábados?, preguntó. Siempre que puedo, respondió Emilio, volteando un hot cake en el aire para impresionar a Mateo. Es nuestra tradición. ¿Y a ti te gusta cocinar, Mateo? Sí, don Emilio me está enseñando a hacer muchas cosas. La semana pasada hicimos pizza desde cero. La espontaneidad y alegría de Mateo eran innegables. Incluso la mirada más escéptica tendría dificultad para cuestionar la autenticidad de esa relación padre-hijo. Después de la segunda visita, el licenciado Rafael llamó a Emilio con un tono ligeramente preocupado. Emilio, necesito alertarlo sobre algo. Recibí información de que alguien ha estado haciendo preguntas sobre usted y Mateo en la región. Alguien que parece estar investigando su vida personal. ¿Qué tipo de preguntas?
Cuestiones sobre su vida amorosa, sus negocios, su decisión de adoptar a Mateo. Preguntas que sugieren búsqueda de información comprometedora. Emilio sintió un escalofrío en la espina dorsal. ¿Quién podría estar interesado en perjudicar su intento de constituir una familia? ¿Tienes idea de quién puede ser? Todavía no, pero estoy investigando. Mientras tanto, sugiero que mantengan discreción y no hablen sobre el proceso de adopción con personas extrañas. Esa noche, Emilio se quedó despierto hasta tarde, pensando sobre la advertencia del abogado. Tenía muchos rivales en los negocios, ex empleados descontentos, competidores envidiosos, pero usar a un niño para atacarlo era una crueldad que excedía cualquier límite ético imaginable. Mateo dormía tranquilamente en el cuarto de al lado, inconsciente de las amenazas que se cernían sobre su nueva vida. Emilio se prometió a sí mismo que protegería a ese niño de cualquier persona que intentara usar su felicidad como arma. No importaba quién fuera el enemigo oculto, lucharía con todas sus fuerzas para mantener unida a su familia. La primera denuncia anónima llegó al DIF estatal una mañana gris de marzo, apenas 6 semanas después del inicio del proceso de adopción. La funcionaria de turno, licenciada Carmen Ruiz, recibió una llamada de una voz masculina alterada electrónicamente, reportando preocupaciones graves sobre un niño que estaría viviendo en condiciones cuestionables en la casa de un empresario rico. «El niño está siendo explotado», dijo la voz distorsionada. «El hombre tiene motivaciones sospechosas para mantener a un niño huérfano en su casa. Alguien necesita investigar antes de que sea demasiado tarde». La denuncia era lo suficientemente vaga para no poder ser fácilmente refutada, pero lo suficientemente específica para despertar alarmas en el sistema de protección infantil. La licenciada Carmen, una funcionaria dedicada con 20 años de experiencia, sabía que no podía ignorar cualquier alegación involucrando el bienestar de un niño, incluso si parecía infundada. El protocolo exigía una investigación inmediata. En 48 horas, un equipo del DIF se presentó en la residencia de Emilio sin aviso previo, armado con una orden judicial que permitía inspección completa de la propiedad y entrevistas con todos los residentes. Emilio estaba en la oficina cuando doña Esperanza llamó con la voz temblorosa de nerviosismo. «Señor Emilio, hay gente aquí del DIF. Quieren hablar con usted y con Mateo. Dijeron que es urgente». El empresario sintió que se le caía el estómago. Canceló todas las reuniones de la mañana y corrió a casa, encontrando a 3 trabajadores sociales y un psicólogo infantil instalados en su sala de estar. Mateo estaba sentado en una esquina, visiblemente asustado y confundido con la situación. «Señor Mendoza», dijo la coordinadora del equipo, licenciada Sofía Vega, «recibimos una denuncia anónima sobre posibles irregularidades en la situación de Mateo. Necesitamos hacer una evaluación completa». «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó Emilio, tratando de controlar la indignación en su voz. «No puedo revelar detalles de la denuncia, pero involucra cuestiones sobre sus motivaciones para mantener a Mateo en su casa y posible explotación del niño». La palabra explotación golpeó a Emilio como un puñetazo en el plexo solar. Alguien estaba sugiriendo que mantenía a Mateo por motivos sexuales o financieros. Era una acusación tan vil que lo dejó momentáneamente sin palabras. La inspección duró 4 horas tortuosas. Los trabajadores sociales examinaron cada habitación de la casa, fotografiaron el cuarto de Mateo, verificaron si había cerraduras internas en las puertas, cuestionaron a doña Esperanza sobre la rutina de la familia. El psicólogo entrevistó a Mateo separadamente por más de 1 hora, haciendo preguntas que dejaron al niño aún más confundido y amedrentado. «Mateo», preguntó el psicólogo licenciado Carlos Jiménez, «¿el señor Emilio alguna vez te pidió hacer algo que te hizo sentir incómodo?» «No, señor. Él solo me enseña cosas buenas». «¿Y alguna vez te tocó de forma que te pareció extraña?» «¿Cómo, señor?» «¿Tocó partes de tu cuerpo que normalmente están cubiertas por la ropa?» «No, señor. Él nunca hizo nada de eso. Él es una buena persona». Las preguntas continuaron en esa línea por más 20 minutos, dejando a Mateo perturbado y con la sensación de que había algo profundamente malo con su nueva vida, aunque no pudiera entender exactamente qué.
Cuando el equipo finalmente se fue, Mateo corrió al cuarto y se encerró, llorando. Emilio subió tras él y encontró la puerta cerrada. «Mateo, abre la puerta, por favor. Vamos a platicar». «¿Hice algo malo?», preguntó Mateo a través de la puerta, con la voz quebrada por las lágrimas. «No hiciste nada malo, hijo, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué esas personas hicieron preguntas tan horribles? ¿Por qué piensan que usted es una persona mala?». Emilio sintió que se le partía el corazón. ¿Cómo explicarle a un niño de 12 años que existen personas dispuestas a destruir la felicidad ajena por motivos mezquinos? «Mateo, abre la puerta. Necesito explicarte algunas cosas». Cuando Mateo finalmente abrió, Emilio lo encontró sentado en la cama, con los ojos rojos y una expresión de miedo que no veía desde el primer día en el parque. «Escucha bien lo que te voy a decir», dijo Emilio, sentándose al lado del niño. «Existen personas malas en el mundo que no les gusta cuando otras personas son felices. Alguien está tratando de separarnos haciendo mentiras sobre nuestra familia. ¿Pero por qué? Aún no lo sé, pero lo voy a averiguar y te voy a proteger, Mateo. Pase lo que pase, no voy a dejar que nadie nos separe». El licenciado Rafael fue informado sobre la investigación el mismo día y llamó a Emilio con urgencia. «La situación es más seria de lo que imaginábamos», dijo el abogado. «Las denuncias anónimas tienen un peso desproporcionado en el sistema. Incluso siendo infundadas, crean una presunción de culpa que puede arrastrar el proceso por meses. Pero no encontraron nada malo. Eso no importa. Lo que importa es que alguien plantó una semilla de duda. Y esa persona probablemente no se va a detener aquí». El licenciado Rafael tenía razón. En los días siguientes, llegaron 2 nuevas denuncias anónimas, cada una con detalles ligeramente diferentes, pero con el mismo tono acusatorio. Alguien estaba orquestando una campaña sistemática para destruir la reputación de Emilio y cuestionar su idoneidad como padre adoptivo. La tercera visita del DIF ocurrió durante la cena. Esta vez, se llevaron a Mateo para ser entrevistado en un ambiente neutral, la oficina del organismo en el centro de la ciudad. El niño salió de casa aterrorizado, sin entender por qué estaba siendo tratado como víctima de algo que no había pasado. «¿Me van a llevar?», preguntó a Emilio antes de subirse al auto del DIF. «No», respondió Emilio con más convicción de la que realmente sentía. «Somos una familia verdadera, y las familias verdaderas superan cualquier obstáculo». Pero mientras veía el auto alejarse con Mateo en el asiento trasero, Emilio sintió por primera vez que estaba perdiendo el control de la situación. Alguien estaba usando el sistema contra él de forma muy inteligente y calculada. Y hasta descubrir quién era ese enemigo oculto, su familia permanecería bajo amenaza constante. El descubrimiento de la identidad del perseguidor vino a través de una investigación paralela que el licenciado Rafael había contratado discretamente. El detective privado, ex policía judicial con conexiones en varias áreas, tardó 3 semanas en rastrear el origen de las denuncias anónimas hasta una oficina abandonada en el centro comercial degradado de Puebla. Las llamadas se hacían desde teléfonos desechables, pero siempre desde el mismo lugar y a la misma hora. «Identifiqué al hombre», reportó el detective en una reunión reservada en el despacho del licenciado Rafael. «Joaquín Salinas, 45 años, empresario en bancarrota, ex socio minoritario de la constructora Atlántico». El nombre golpeó a Emilio como un rayo. Se acordaba perfectamente de Joaquín Salinas. «Conozco a ese hombre», dijo Emilio con la voz cargada de incredulidad y rabia. «Me buscó hace 8 meses con una propuesta de sociedad para construir un fraccionamiento de lujo en la zona norte de la ciudad». «¿Y qué pasó?», preguntó el licenciado Rafael. «Descubrí que los documentos ambientales eran fraudulentos. El proyecto se estaba construyendo sobre un área natural protegida, con licencias falsificadas. Cuando me negué a participar y amenacé con denunciar las irregularidades, me suplicó que no hiciera nada. Dijo que tenía problemas financieros graves». El detective consultó sus anotaciones. Su empresa quebró 2 meses después de su negativa. Salinas perdió la casa, el auto, tuvo que sacar a los hijos de la escuela privada. La esposa pidió el divorcio y se mudó a Ciudad de México con los niños. La situación se estaba aclarando. Joaquín había perdido todo
y culpaba a Emilio por su ruina financiera. No importaba que la responsabilidad fuera suya por tratar de burlar la legislación ambiental. En la mente trastornada de un hombre desesperado, Emilio se había convertido en el villano de su historia personal. «Está usando a Mateo para vengarse de mí», concluyó Emilio, sintiendo una mezcla de rabia y náusea. «Está dispuesto a traumatizar a un niño inocente por sus propios errores». «Peor que eso», dijo el detective. «Descubrí que Salinas está siendo presionado por prestamistas. Debe una suma considerable a personas que no acostumbran a aceptar retrasos en los pagos. Es posible que esté planeando algún tipo de chantaje». El licenciado Rafael inmediatamente accionó sus contactos en la Policía Judicial y la Fiscalía. Con las pruebas de la campaña difamatoria y los datos sobre las llamadas anónimas, sería posible procesar a Joaquín por calumnia, difamación y uso indebido del sistema de protección infantil. Pero los procesos judiciales llevan tiempo y el daño psicológico a Mateo ya se estaba produciendo. El niño había cambiado completamente en las últimas semanas. El muchacho alegre y espontáneo que había llegado a la residencia se estaba transformando en un niño retraído y desconfiado. Las constantes visitas de trabajadores sociales y las preguntas invasivas estaban corroyendo su autoestima y su confianza en el mundo adulto. «Emilio», dijo Mateo una noche, después de otra entrevista traumática en el DIF, «tal vez sea mejor que regrese a las calles. Así nadie más va a hablar mal de usted». La frase partió el corazón de Emilio. Un niño de 12 años se estaba ofreciendo para sacrificar su propia felicidad para proteger al hombre que lo había adoptado. «Mateo, mírame a los ojos», dijo Emilio arrodillándose frente al niño. «Eres mi hijo, no por papeles o documentos, sino porque yo te elegí y tú me elegiste. Ninguna mentira va a cambiar eso, ninguna persona mala va a lograr separarnos. Pero, ¿y si me llevan?» «No te van a llevar, te lo prometo». Era una promesa audaz, considerando que Emilio no tenía control total sobre el sistema burocrático que estaba siendo manipulado contra ellos. Pero era una promesa que estaba determinado a cumplir, costara lo que costara. La estrategia del licenciado Rafael era doble: probar la inocencia de Emilio a través de dictámenes médicos y psicológicos independientes, y simultáneamente exponer la campaña difamatoria de Joaquín. Para eso, sería necesario confrontar directamente al perseguidor y tratar de obtener una confesión. «Es arriesgado», alertó el abogado. «Si Salinas se da cuenta de que fue descubierto, puede escalar la situación o simplemente desaparecer». «Estoy dispuesto a correr el riesgo», declaró Emilio. «No puedo permitir que esto continúe. Mateo no merece pasar por esta tortura psicológica». La reunión se programó para la mañana siguiente, en un café discreto en el centro de la ciudad. Emilio llegó 15 minutos antes de la hora acordada, con una micrograbadora escondida en el bolsillo de la camisa. El licenciado Rafael estaba en una mesa distante, fingiendo trabajar en la laptop, mientras observaba discretamente. Joaquín Salinas entró al café exactamente a tiempo. Estaba irreconocible. El hombre bien vestido y confiado que había presentado la propuesta de negocio 8 meses antes se había transformado en una figura esquelética y desesperada. Ropa arrugada, barba sin rasurar, ojos hundidos que delataban noches de insomnio y desesperación. «Emilio», dijo Joaquín sentándose a la mesa sin saludar, «gracias por aceptar reunirte conmigo». «Joaquín, voy a ser directo. Sé que eres tú quien está haciendo las denuncias anónimas contra mí. Quiero que pares inmediatamente». El hombre rió amargamente. «¿Denuncias? No sé de qué hablas». «Sé exactamente de qué hablo. Y sé por qué lo estás haciendo. Quieres vengarte porque no acepté participar en tu esquema fraudulento». «¿Mi esquema?». La voz de Joaquín subió de tono. «Tú destruiste mi vida. Por tu arrogancia moral perdí todo lo que tenía. Perdiste todo porque trataste de engañar al sistema. Yo simplemente me negué a ser cómplice. Y ahora juegas al papá modelo con ese escuincle de la calle como si fueras un santo. Pero sé quién eres, Emilio. Sé que hombres como tú no adoptan niños por altruismo». La acusación velada fue la gota que derramó el vaso para Emilio. «Para allá, Joaquín. Mateo es un niño inocente. Deja tus cuentas conmigo fuera de esto». «¿Por qué habría de hacerlo?
Tú no dejaste tus cuestiones morales fuera de mis negocios. Era una confesión indirecta, pero lo suficientemente clara para confirmar lo que todos ya sabían. Joaquín estaba usando a Mateo como instrumento de venganza, sin ninguna consideración por el bienestar del niño. ¿Qué quieres?, preguntó Emilio, decidiendo intentar un enfoque práctico. Quiero que sientas lo que yo sentí. Quiero que pierdas lo que más amas, como yo perdí. La frialdad en la voz de Joaquín revelaba a un hombre que había traspasado todos los límites de la racionalidad. Ya no le interesaba el dinero o la reparación, solo quería destruir emocionalmente a Emilio. La reunión terminó sin resolución, pero con la confirmación de que Joaquín era un enemigo implacable e irracional. El licenciado Rafael tenía material suficiente en la grabación para procesar al perseguidor, pero ambos sabían que eso no garantizaba el fin de las persecuciones. Este hombre está mentalmente desequilibrado, analizó el licenciado Rafael después de escuchar la grabación. No va a parar hasta lograr destruir su familia o hasta ser forzado a parar. Entonces vamos a forzarlo a parar, declaró Emilio. Mateo merece vivir en paz. A partir de ese momento, la lucha se convertiría en una guerra de nervios, donde la felicidad de un niño inocente estaba siendo usada como arma en una disputa entre adultos. Y Emilio estaba determinado a ganar esa guerra, sin importar el precio. La escalada de la persecución alcanzó su punto máximo cuando Mateo fue convocado para una entrevista especial en el juzgado familiar, conducida por una junta de psicólogos especializados en casos de abuso infantil. La citación llegó un viernes, determinando que el niño se presentara el lunes siguiente, acompañado únicamente por un representante del DIFE. «No pueden impedirme acompañar a mi hijo», protestó Emilio por teléfono con el licenciado Rafael. «Desafortunadamente sí pueden. Es un procedimiento estándar cuando hay sospechas graves. La idea es que Mateo se sienta libre para hablar sin la presencia del supuesto agresor». La palabra agresor, aplicada a él, hizo que Emilio sintiera una rabia tan intensa que necesitó controlarse para no romper el teléfono. ¿Cómo había llegado al punto de ser considerado una amenaza para el niño que amaba como hijo? El fin de semana fue tortuoso. Mateo apenas salió del cuarto, negándose a comer adecuadamente y haciendo preguntas que partían el corazón de Emilio. «Si deciden que ya no puedo vivir aquí, ¿me vas a visitar al orfanato?», preguntó con una voz pequeña y asustada. «Mateo, eso no va a pasar», respondió Emilio, tratando de transmitir más confianza de la que realmente sentía. «Pero, ¿y si pasa? Si pasa, moveré cielo y tierra para traerte de vuelta. Pero no va a pasar, porque somos una familia verdadera». El lunes por la mañana, Emilio vio a Mateo subirse al auto del DIF con una expresión de resignación que era devastadora en un niño de 12 años. El niño había perdido la esperanza y se preparaba mentalmente para otra separación traumática. La entrevista duró 3 horas interminables. Mateo fue sometido a pruebas psicológicas, dibujos interpretativos y preguntas cada vez más invasivas sobre su vida con Emilio. Los psicólogos usaron técnicas destinadas a hacer que los niños revelaran traumas ocultos, pero todo lo que lograron fue dejar a Mateo aún más confundido y traumatizado. «Mateo, queremos que sepas que estás en un lugar seguro», dijo la psicóloga principal, licenciada Carmen Flores. «Puedes contarnos cualquier cosa que haya pasado en la casa del señor Emilio, aunque él te haya pedido que no lo cuentes». «Pero no pasó nada malo», insistió Mateo por 5ª vez. «Él me cuida, me enseña cosas, juega conmigo. Es un papá de verdad. A veces los adultos hacen cosas que pueden parecer normales para un niño, pero en realidad están mal. ¿Estás seguro de que nunca te sentiste incómodo con alguna actitud de él?» Mateo comenzó a llorar, no de miedo o trauma, sino de frustración por no lograr hacer que los adultos entendieran que era feliz y estaba seguro con Emilio. «¿Por qué no me creen? ¿Por qué piensan que él es una persona mala? Él me salvó de la calle, tenía hambre y frío y él me dio una casa». Mientras tanto, Emilio esperaba en el estacionamiento del juzgado, caminando nerviosamente entre los autos y tratando de imaginar lo que estaba pasando allá adentro. El licenciado Rafael había conseguido permiso para acompañar la entrevista como observador,
pero no podía interferir en el proceso. Después de las 3 horas más largas de su vida, Emilio vio a Mateo salir del edificio acompañado del licenciado Rafael. El niño corrió hacia él y se lanzó a sus brazos llorando desesperadamente. «No me creyeron», sollozó Mateo. «Les dije que eres bueno, pero no me creyeron». «Está bien, hijo», consoló Emilio, abrazándolo con fuerza. «Dijiste la verdad, y la verdad siempre gana al final». El licenciado Rafael se acercó con una expresión grave. «Las psicólogas no encontraron evidencias de abuso», reportó, «pero tampoco descartaron completamente la posibilidad. Van a recomendar seguimiento psicológico continuo y visitas domiciliarias semanales por tiempo indefinido». Era una victoria parcial, pero Emilio sabía que la tortura psicológica continuaría. Mateo sería sometido a escrutinio constante, tratado como una víctima potencial de crímenes que nunca habían ocurrido. Esa noche, después de acostar a Mateo, Emilio tomó una decisión radical. Llamó al detective privado y le dio una instrucción clara. «Quiero que encuentres algo que podamos usar contra Joaquín Salinas. Alguna evidencia de que está mintiendo. Alguna prueba de que sus motivaciones son venganza pura». «Eso puede tomar tiempo y costar caro», alertó el detective. «No me importa el costo. Solo me importan los resultados». El detective trabajó durante 2 semanas siguiendo a Joaquín, investigando sus actividades y conversando discretamente con personas que lo conocían. El descubrimiento vino de una fuente inesperada, la exesposa de Joaquín, que aún vivía en Ciudad de México con los hijos. «Ella aceptó hablar», reportó el detective. «Está preocupada porque Joaquín ha estado llamando a los hijos hablando obsesivamente sobre venganza contra usted. Piensa que está teniendo un colapso mental». La conversación con Ana Sofía Salinas fue reveladora y perturbadora. La mujer describió a un hombre que se había vuelto obsesionado con la idea de destruir a Emilio, culpándolo por todos los problemas de su vida. «Habla de usted día y noche», contó Ana Sofía por teléfono. «Dice que va a probar que usted es un depredador, que va a salvar a ese niño de usted. Estoy preocupada porque ya no puede distinguir la fantasía de la realidad». «¿Ha amenazado con hacer algo violento?», preguntó el detective. «No directamente, pero habla sobre justicia y hacer lo que el sistema no puede hacer. Tengo miedo de que pierda completamente el control». Era exactamente la información que el licenciado Rafael necesitaba. Un hombre mentalmente inestable, con motivaciones claramente vengativas, usando el sistema de protección infantil para perseguir a una familia inocente. Era hora de contraatacar. La estrategia sería exponer a Joaquín públicamente, documentar su obsesión enfermiza y presentar evidencias de que representaba una amenaza tanto para Emilio como para Mateo. Pero eso significaba hacer el caso público, exponer a Mateo a aún más escrutinio y atención no deseada. «Estoy dispuesto a hacerlo», decidió Emilio. «Mateo merece vivir sin miedo». Lo que ninguno esperaba era que Joaquín estaba preparando un movimiento final desesperado y peligroso que pondría a Mateo en peligro real por primera vez desde que había dejado las calles. La trampa final de Joaquín fue ingeniosamente cruel. Durante semanas, observó discretamente la rutina de Mateo, identificando el momento exacto en que el niño quedaba más vulnerable. Las mañanas de martes y jueves, cuando caminaba solo 3 cuadras desde la casa hasta la parada del transporte escolar. Un pequeño ejercicio de independencia que Emilio había introducido para ayudar a Mateo a desarrollar confianza. En la mañana del miércoles, una semana después de la entrevista traumática en el juzgado, Joaquín puso su plan en acción. Vestido con ropa oscura y usando una gorra para dificultar la identificación, abordó a Mateo a medio camino entre la residencia y la parada del camión. «¿Mateo?», lo llamó fingiendo sorpresa al encontrarlo. «¿Te acuerdas de mí? Soy amigo de Emilio». El niño se detuvo tratando de recordar dónde había visto a ese hombre. Había algo familiar en la cara, pero no podía identificar exactamente qué. «No me acuerdo, señor», respondió educadamente, como Emilio le había enseñado. «Nos conocimos hace unos meses, en una junta de negocios». «Escucha, pasó algo grave con Emilio. Tuvo un accidente y está en el hospital. Me pidió que viniera a buscarte». Mateo sintió que el mundo giraba.
Emilio en el hospital, herido. La posibilidad de perder a otra persona importante de su vida lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué tipo de accidente?, preguntó con la voz temblorosa. Un accidente de auto, camino a la oficina. Está consciente, pero pidió específicamente que fueras. Dijo que era urgente. La mentira era convincente porque explotaba exactamente los miedos más profundos de Mateo: abandono y pérdida. El niño había perdido a la abuela, había sido rechazado por múltiples familias adoptivas, había vivido en las calles. La idea de que Emilio pudiera desaparecer de su vida era la pesadilla que lo acechaba todas las noches. ¿Dónde está?, preguntó Mateo, ya olvidando completamente las instrucciones de seguridad que había recibido. En el Hospital Ángeles. Mi auto está ahí en la esquina. Podemos llegar en 10 minutos. Mateo miró en la dirección indicada y vio un auto común, nada sospechoso. Joaquín había planeado cada detalle para parecer una emergencia legítima. Debería llamar a casa y avisar a doña Esperanza, dudó Mateo. No hay tiempo, insistió Joaquín, aumentando la urgencia en su voz. Emilio puede estar siendo operado ahora mismo. Se devastaría si no llegas a tiempo. El llamado emocional funcionó. Mateo siguió a Joaquín hasta el auto, subiendo al asiento del pasajero sin cuestionar. Solo cuando el auto comenzó a moverse en dirección contraria al hospital, fue que el niño comenzó a sentir que algo estaba mal. ¿El hospital no está para el otro lado?, preguntó. Estamos tomando un camino alternativo para evitar el tráfico, mintió Joaquín, dirigiéndose hacia una bodega abandonada en la zona industrial de la ciudad. En ese momento, Mateo se dio cuenta de que había cometido un error terrible. El hombre al volante no era realmente amigo de Emilio. Era un extraño que había inventado una historia para engañarlo, pero ya era demasiado tarde para escapar. ¿A dónde vamos?, preguntó, tratando de controlar el pánico en su voz. A un lugar donde podemos hablar con calma, respondió Joaquín, y por primera vez su máscara de amabilidad se deslizó, revelando algo oscuro y perturbado. Mientras tanto, en la residencia, doña Esperanza comenzó a preocuparse cuando Mateo no llegó de la escuela a la hora habitual. Llamó al colegio y descubrió que el niño nunca había abordado el transporte escolar esa mañana. «Señor Emilio», le dijo por teléfono con la voz temblorosa de ansiedad, «Mateo no llegó a la escuela. Nadie sabe dónde está». Emilio sintió que la sangre se le helaba en las venas. Canceló inmediatamente todas las reuniones y corrió a casa, llamando al licenciado Rafael en el camino. «Rafael, Mateo desapareció. Salió de casa normal esta mañana, pero nunca llegó a la escuela. ¿Crees que pudo haber huido con toda la presión psicológica que ha sufrido?» «No», dijo Emilio categóricamente. «Mateo no habría huido. Me prometió que siempre hablaría conmigo antes de hacer cualquier cosa drástica. Algo le pasó. La policía fue activada inmediatamente. En cuestión de horas la residencia estaba llena de detectives. La escuela fue registrada. Las cámaras de seguridad fueron analizadas. Una de las cámaras de una tienda cercana captó la imagen de Mateo subiendo a un auto con un hombre no identificado. «Es secuestro», confirmó el comandante responsable del caso. «Vamos a necesitar toda la información sobre posibles enemigos que pueda tener». Emilio y el licenciado Rafael inmediatamente pensaron en Joaquín Salinas. El detective privado fue contactado y en 2 horas había confirmado que Joaquín no estaba en su residencia ni en ninguno de los lugares que solía frecuentar. «Tenemos que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde», dijo Emilio, sintiendo una angustia que superaba cualquier cosa que hubiera experimentado. En la bodega abandonada, Mateo estaba amarrado a una silla vieja, con cinta adhesiva cubriendo parcialmente su boca. Joaquín caminaba de un lado a otro, hablando solo en una conversación delirante sobre justicia y venganza. «Todavía no entiendes, ¿verdad?», le decía Joaquín a Mateo. «Ese hombre que llamas papá es un monstruo. Destruyó mi vida y ahora voy a destruir la suya. Y tú eres la llave para eso». Mateo trataba de hablar a través de la cinta adhesiva, queriendo explicar que Emilio era una buena persona, que había salvado su vida, que eran una familia verdadera. Pero Joaquín no estaba interesado en escuchar. «Le voy a hablar en un rato y le voy a decir dónde estás, pero solo después de que sufra un poco, como yo sufrí».
solo después de que sienta la desesperación de perder lo que más ama. Era una venganza enferma que usaba a un niño inocente como instrumento de tortura psicológica. Mateo se dio cuenta de que estaba en las manos de un hombre que había perdido completamente la noción de lo correcto y lo incorrecto, y que su vida dependía de que Emilio lograra encontrarlo a tiempo. Mientras tanto, la operación de búsqueda se intensificaba. Toda la policía de Puebla estaba involucrada, helicópteros sobrevolaban la ciudad, retenes fueron establecidos en todas las salidas. La historia se había filtrado a la prensa y la búsqueda del niño adoptado por el empresario local se convirtió en noticia nacional. El tiempo pasaba y cada minuto que Mateo permanecía desaparecido aumentaba la desesperación de Emilio y la posibilidad de que ocurriera algo terrible. La guerra psicológica se había transformado en una carrera contra el tiempo, donde la vida de Mateo estaba literalmente en juego. La primera llamada de Joaquín llegó a las 8 de la noche, exactamente 12 horas después del secuestro. Emilio estaba en la comandancia, rodeado de policías y técnicos en telecomunicaciones que trataban de rastrear el origen de la llamada. Cuando el teléfono sonó, todos se posicionaron para registrar cada palabra de la conversación. «Emilio», dijo la voz de Joaquín cargada de una satisfacción enfermiza, «apuesto a que estás preocupado por tu hijito adoptivo». «Joaquín, ¿dónde está Mateo? ¿Qué le hiciste?» «Tranquilo, está bien, por ahora, pero eso depende totalmente de ti. ¿Qué quieres?» «Primero quiero que sientas exactamente lo que yo sentí cuando perdí todo. La desesperación, la impotencia, la sensación de que el mundo se está derrumbando. ¿Lo estás sintiendo ahora?» Emilio tuvo que controlarse para no explotar de rabia. Del otro lado de la línea estaba un hombre torturado que había perdido completamente la noción de la realidad. «Lo siento, Joaquín. Estoy sintiendo exactamente eso. Ahora dime dónde está Mateo». «Todavía no. ¿Sabes cómo es estar en bancarrota? ¿Sabes cómo es ver a tu esposa llevarse a tus hijos? ¿Sabes cómo es ser humillado por personas que solían respetarte? Sé que pasaste por momentos difíciles, pero Mateo no tiene nada que ver con eso. Es un niño inocente». «¿Inocente?». Joaquín rió amargamente. «Ese escuincle es tu punto débil, Emilio. Es a través de él que finalmente puedo golpearte donde más duele». Los técnicos gesticulaban frenéticamente, indicando que necesitaban más tiempo para rastrear la llamada. Emilio trató de prolongar la conversación. «Joaquín, arreglemos esto como hombres adultos. Dime cuánto dinero quieres y dónde puedo encontrarte». «¿Dinero?». La voz de Joaquín subió una octava. «¿Crees que esto es sobre dinero? Esto es sobre justicia, sobre hacerte pagar por lo que me hiciste. Yo no hice nada más que negarme a participar en un esquema ilegal. Tus decisiones fueron las que llevaron a las consecuencias». «Mentira», gritó Joaquín. «Te creíste mejor que yo, con tu moral superior. Ahora voy a mostrar qué tipo de hombre eres realmente». La llamada se cortó abruptamente. Los técnicos lograron rastrear la señal hasta una torre de celular en la zona industrial, pero eso cubría un área de varios kilómetros cuadrados con decenas de bodegas y fábricas abandonadas. «Tenemos que revisar cada edificio de esa región», ordenó el comandante. «Movilicen todos los equipos disponibles». Mientras la operación de búsqueda se intensificaba, Emilio era consumido por una culpa avasalladora. Si no se hubiera negado a participar en el proyecto fraudulento de Joaquín, se hubiera encontrado una forma más diplomática de manejar la situación. Tal vez nada de esto estaría pasando. Mateo estaba pagando el precio por decisiones en las que ni siquiera había participado. El licenciado Rafael trataba de consolarlo. «Emilio, hiciste lo correcto en ese momento. No puedes culparte por la obsesión enfermiza de un hombre desequilibrado».